APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Bajo un mismo sol rikurio kikinkunapa wasiukuma chaymupanchi mashikuna. Ashtawanpas ñukanchi ishkay waranga kanchis watakunapas ña puchukaykunama chayamushpakapan kay pachakunapi. Shinapas kikinkunamanga sumak rikuchikunata ashtawa apamushpakapanchi kay pachapika nachu imashinami ñukanchi awa mashikunapa kawsaykunata riksishpa shamunajushkanchi apamupanchi kunanga imashina marimba nishka takikunatami paykunaka takishpa kawsankuna kan. Shinapas yana mashikunapa kawsaykunapipas ña kuti riksishpa katikripanchi imashinami shu sumak warmi pushakmi paykunapa kawsaykunata sinchiyachishpa shamukuna kashka kan. Shinaka ali shamushkakapaychi mashikuna. Antisuyu Kichwa runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanan. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, hawaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyu runakunaka wankuchik, llakik runakunami kanin. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanahushpami harkani. Pambilar ayllu llaqtakuman chayashpami shu ñukanchik mashi apak ukumanta mashikunaka tuparka shu takin mashikunata chaypi marimba nishka takikunata sumaklla yachahushpa kanahushka kan. Shinaka kay takikunaka paykunapa kawsaypika ninan mutzurishkakuna kan wawakunaman yachachinapash. Shinaka kaykunata uyashpa rikushpapash kapashunchik mashikuna. Mi tío Mario Manuel, él era marimbero de anterior, ¿no? Y entonces yo tenía 12 años cuando yo me recordé, mi tío tocaba marimba, ¿no? Entonces, y ahí me dijo mi tío, un día yo estaba quedándome allí en la casa de donde mi tío y luego me dijo, sobrino, venga a aprenderme. Yo no sé, le digo, pero tal vez puedes aprender, ¿no? Y yo intenté de aprender y lo aprendí. Y al aprender, aprendí 3 años. No fue que aprendí en 2 días. Ya tengo casi como 20 años que mi tío ya no existe. Y entonces logré de recuperarle lo que yo sabía. Como a nosotros nos reconoce como agua, entonces la traducción de marimba pues ha sido anteriormente. No había la música de afuera, como decir parlante, otros aparatos, ¿no? Entonces, anteriormente, nuestro abuelo pues siempre ha estado usando esto y con eso hacían fiesta, cualquier cosa, ellos podían tocar su marimba y armaban marimba, ¿no? Como si quiere perder, ¿no? Más que todo decimos así y totalmente los jóvenes ahorita ya no quieren saber la marimba porque ahorita ya siempre ya dedican a armar música de afuera, de lo que más son, lo que es extranjero, ¿no? Y la música propia que nosotros utilizamos, ese ya no quieren, ya como que ya estamos más abajo. Pero ahí estamos recuperando. Aquí en Pambilar sí estamos recuperando. Mara, ahora nana kamdanin jimdos no kam jimdo ki jo asigana imana aneme nana bienish inugas pienet pay papskanen inana elaborosawara kawirosa antiwen pianana yana aune kasasi nagas kamdoshi nugas kamdawe angane ian mamane menuneme masa kuat batere kana nugas awaros bagai aneme marimbana arire antiwain pian bura auros bagas imana aukaneng nukaneng nuga kamset paisungane anbaro sabianare hace
Me maingashi por 500 años, arire, ane bien reconocido, aguagana, y man nuevo generación gasungana kamdat ki kamdawama bas. Mashikunapa kawsay alpak ukukunami chayashpakapashkanchi kay pachapika chayashkanchimi Santiaguillo ayllu llaqta ukupi riksipashkanchi shu payalla mamagumi kunanpi kakan paypash kuytsamantapacha shu pushakmi kashkakan shinaka riksiripanchi imakunatalla rurashpa shamukushkakan pushak kashkamanta. Recordar para Doña Piedad León es volver a vivir por un instante los momentos que marcaron su existencia en el habitar diario de su natal Santiaguillo. Con alegría reflejada en su rostro, esta lideresa de 81 años nos cuenta sus experiencias. Yo empecé pequeñita, con amigas a jugar y todo. ¿A qué jugar? Jugábamos había un juego, ¿no? El camotico, cadenita juega, a las escondidas. Antes eran las casas de paja, de caña. Las paredes poníamos tierra y en unos juquitos íbamos tacando hasta que llenaba ese cajoncito. Antes, aquí era la hacienda. ¿Y cómo se llamaba la hacienda? Santiaguillo. Era un cañaveral, no abajo, pero abajo. Porque era dividido en dos partes. Aquí, Santiaguillo, Cabuyal. Cabuyal sembraban caña, molían panela de día y de noche. Entonces ahí trabajaban los hombres, ¿no? Mujeres también, y ganaban un sucrecito. Ellas ganaban la mitad de los hombres. ¿Y por qué? Porque así era, les pagaban los patronos, pues. ¿Y aquí cerca trabajaban? Abajo, en las cañas que tenían.
sembrado. Una mujer carismática, sencilla, amigable y luchadora. Así es doña Piedad León, una de las sabias mayores, quien continuó y amplió el legado de la celebración de San Pedro, patrono de la comunidad de Santiaguillo. Hacían los San Pedros, que hasta ahora se hace. Las fiestas grandes era con banda de soplo de puros, así tenían hasta organizarse. Se traía de otras partes de Lira, Guajara, Salinas, y allá traían las bandas de soplo. Las fiestas no pagábamos nosotros, sino el patrón. Siempre les daba todo. Todo, él pagaba de las misas, todo. Ahí ya daba a los patrones, verá. A los hombres así les daban cachimba, había unas bolas que ponían el tabaco. A las mujeres así les daba platos, todo, cintas, alguna cosa. Nos daba 5 días, todos 5 días, y de ahí no se cansaban, vuelta peseteaban otro día más. Al otro día era la misa. Formaban en un aguacate. Ahí ponían unas matas de plátano, todo bonito organizaban, ¿no? Ahí le ponían a San Pedrito. Ahí amanecía, el prioste le cuidaba. Rato iban a verle, que era mi padre, se llamaba Luis León. Y ponían unas sogas, ¿no? Con unos gallos. Ahí eso, cada uno sacaba un gallo, le tiraba, ¿no? Y quedaba de prioste al año. Y daba 2 para el año y daba de comer a un músico. Así era. Esta sabia mujer afrodescendiente conserva la esencia de su cultura y lo refleja en su vestimenta y el peinado tradicional que usa a diario. Ella nos explica que la danza es la expresión de la alegría de los afrodescendientes y que a través de las fiestas de la comunidad la gente se mantiene unida y participa de las actividades planificadas. Bueno, la bomba de repente le uso. El baile de ahora es un baile que no se atina. ¿Y el de antes? El de antes era bien ordenadito, sentadito, decente, ¿no? No es como ahora. Bailo, pero aunque ya no me gusta, ya estoy un poquito disgustada ya. Antes me gustaba esto, pero ahora acá soy media corrida. Pero de repente me obligan. Doña Piedad León es un ejemplo de lucha por su capacidad de actuar en su comunidad, superando las desigualdades entre hombres y mujeres, lo que le hizo difícil su camino. Su perseverancia demuestra a las nuevas generaciones que para alcanzar metas es necesario que todos aporten. Así, se continúa creciendo y mejorando la calidad de vida de los habitantes. Kichwa mashikunapa shinallata yana mashikunapa kawsay alpa ukukunapika shukshu rurarishkakunata tarimushkakan kaykunataka pushak mashikunami harikashpa warmikashpapash tarimushpa shamunajushkakan shinami kaykunataka riksishpach kamashpapash charinakanchik ñukanchik ayllullakta ukukunapi ashtawanqari paykunapa ñanda katishpaka ñukanchipash maskashunchik ñukanchik ayllullaktapa ali kawsaypa. Samana pachakunama yalipanchi mashikuna ñakuti tigramushpaka rikuripanchimi imashinami Cofán mashikunapa alpa kawsay ukukunapimi Ciudad del Milenio nishkakunata rurashpa sakishkakuna kan. Ashtawanpash González Suárez kitilli ukuma rishpaka riksiripanchi imashina shuk tulpuk mashikuna sumaklla tandarishkakunata. Shinaka ama kuyuripankichichi mashikuna. ¡Ey! Espere. No se vaya. ¿Quiere seguir viendo Bajo un mismo sol y todos los videos que se hagan? Sí, yo quiero ver los programas. ¿Y cómo se hace eso?
haciendo clic en suscribirse. Fácil. Si se suscribe, usted recibirá noticias de APAC y no se perderá de ningún video. ¿Y quiere que las noticias, fotos y videos que le gustan le lleguen a su Facebook? ¿Y cómo hago eso? Busque nuestro fanpage Bajo un mismo sol y denos su like aquí. Página web Nishkatapas Charipanchitia Rikupay. Maipi. Kaipi. www.apacotavalo.tv. Alipacha mare masigo. Konanga tukuy programata mariko yushani masigo. Pagi chuisago. Wiñay Kausay. ¿Quieres aprender a hablar en quichua? ¿Quieres aprender a escribir en quichua? ¿Conocer más de las costumbres, tradiciones y vivencias de los pueblos quichuas? No dudes en adquirir la revista Wiñay Kausay. Conoce más de nuestro idioma quichua. Por tan solo $1, visita nuestros puntos de venta. Manos trabajadoras, mujeres solidarias, sembrando el futuro de un niño. Joyería de semillas Sumac Muyu. Yikcharipay kanchakupi yanapaway. Ya mamago. Ya hatuni. Ali jaguta shinangi hijito. Alpa mamita ka. Ali jaguta no shinan. Nacho. Alpa mamitapi murukunata wiñachishpa, sumak mikuykunata rurapanchi kikinkunapa. Maymanta kaspapas shamupankichilla, tukuy bullata mikupashunchik. Mikupashunchik. Nuestra comida es su comida. Queremos caridad, queremos igualdad, no más discriminación a mi comunidad. Mateo Shamay. Sisahuayco es danza. Sisahuayco es teatro. Puedes tener tu estilo de vida sin perder tu identidad y mantag. Yaku mamita samuyari ministini mari samuyari ministini mikaipi yaku mamita samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchi. Paymi hambi yurakunata, ñukanchi runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchi. Amamapayachishunchi. Sukusta hukunata yachachiwaychi. Suku hari bazmari ganga was bianuhnam yang ri jagam am ogdoin
takikunaka kimichinmi. Ñukanchipa kusikuy kawsaymi. Tukuy ayllukunawan kaspa runa kayta shinlliyachipasmi. Antisuyu alpa ukukunapika riksipanchi mashikuna imashinami petróleo nishkakunata llukchishpa shamunajushka kan. Kaykunamandami Ecuador mamallaktapa pushakunaka Cofán mashikunapa kawsaykuskakuna machayashpa Ciudad del Milenio nishkata rurashpa karashpa sakishkakuna kan. Kaykunataka paykunapa alpakunata waglichishkamanta nishpami karashpapa sakinajushka kan. Shinaka riksiripanchi imashinami paykunaka aliñaviwanllari mana aliñaviwanllari chaskinajun. Kaytaka apanapsi okumanta mashikunami riksichishpa apamunajun. Alrededor de 2 años atrás, inició en esta comunidad de la nacionalidad Cofán un proyecto de compensación petrolera denominado Comunidad del Milenio, ejecutado por el gobierno del expresidente Rafael Correa a través de Ecuador Estratégico. Consiste en dotar de viviendas modernas con servicios básicos, agua, luz, internet y teléfono, así como un sistema de alcantarillado, recolección de basura y el mejoramiento de la escuela. Con esto, el Estado busca pagar la deuda a los cofanes radicados en Lago Agrio a causa de la explotación petrolera dentro de su territorio. Algunos compañeros hemos ya desanimado porque en la primera información que nos dieron que no pueden tener animales, que no pueden tener maduro, que no pueden tener así vender las cosas. Entonces la gente dice, ¿cómo? Nosotros siempre hemos vivido. O sea, las casas que nos dieron, eso es como un regalo a la comunidad. O sea, queremos manejar nosotros mismos. Según ellos dicen, sí, eso es un pueblo, ya están cambiando ya. Es que nosotros no vivimos así. Los ancianos de la comunidad, entre ellos los sabios, decidieron no vivir en las casas del milenio, ya que no respetan la forma de vida tradicional. Viviendas que las hacen de tabla y pambil con patios donde tienen plantas medicinales, perros que los acompañan a la selva y donde crían patos, gallinas y otros animales domésticos, cosas que en estas casas del milenio no podrán hacer. Los jóvenes, en cambio, están de acuerdo con el proyecto. Algunas familias ya están viviendo en estas casas, aunque la comunidad del milenio aún no ha sido oficialmente inaugurada. Algunos cofanes temen que no les entreguen sus casas en buenas condiciones, ya que denuncian algunas irregularidades. Casi mayoría de las familias cofanes de aquí de Dureno fuimos beneficiarios. Entonces luego de unos 15 días ha habido dificultad de las viviendas. Como hubo muy fuerte la lluvia, entonces ha habido inundaciones también. Y también hay goteras en las casas nuevas, entonces como parte de arriba hay un espacio por ahí cuando el aguacero viene con el viento, entra, entonces la gente como que se está como preocupado. Entonces se hizo una reunión con la gobernadora aquí en la comunidad Cofán Dureno para un poco mejorar de lo que está en problemas. Bueno, la mayoría de la familia estamos muy contentos. Relacionado a la cultura no está tanto. Bueno, un poco la forma de la casa mismo es como medio ovalado o redonda, eso sí es, pero no es propio originario de lo que vivían nuestros ancestros. En Sucumbíos hay 3 comunidades del milenio. 2 están en territorio quichua, Pañacocha y Playas de Cuyabeno, y esta última en la comunidad Cofán Dureno. El viernes 8 de diciembre, el actual presidente de la República, licenciado Lenín Moreno, estuvo en Sucumbíos y denunció que dichas comunidades del milenio son un fracaso, ya que los indígenas las abandonan y se adentran nuevamente a vivir en casas tradicionales dentro de sus fincas. Las comunidades nacionales del milenio, que la gente que ha sido la beneficiaria, pues lo manifiesta que lastimosamente no se hizo una evaluación acerca de lo conveniente o no de construir esas ciudades de milenio. Ahí están $22 millones en los cuales la gente muy poco las ocupa, no hay servicios, no hay tratamiento de aguas, y creo que es un trabajo que tenemos pendientes por hacer para lo que es el Ministerio de Vivienda. La nacionalidad Cofán hace pocos días presentó una nueva directiva. Queda saber qué objetivos se trazará y qué hará en particular sobre el tema de las viviendas del milenio.
Una nueva directiva que debe trabajar en el fortalecimiento, en el desarrollo y la integración, la unidad del pueblo Cofán. Únanse a una sola propuesta, que es el bienestar de la familia Cofán en la provincia de Sucumbíos. Unificar esas ideas, unificar ese progreso, unificar en una sola dirección, que es el desarrollo de nuestro pueblo. El territorio de la nacionalidad Cofán se extiende entre la provincia de Sucumbíos, Ecuador, y en Putumayo, Colombia. Este grupo corre el riesgo de desaparecer culturalmente si desde el Estado y sus dirigentes no se aplican medidas de protección de su cultura, identidad y territorio. Las casas del milenio no han sido un aporte en este sentido. González Suárez kitillukuma shukshu sumak tulpuk mashikuna kimirishkakan kaypika paykunapa rurashkakunata ashtawa shukshuk mashikunama riqsichinayuykunawan kimirishkakan pirkakunapi shuyushpami kaykunata paktachinakushkakan shinaka rikupashunchi imakunallami kaypi tiyashkakunaman. González Suárez pertenece al cantón Otavalo, provincia de Imbabura, situado al norte del Ecuador. Hoy nos recibe una vez más para mostrarnos su magia en sus murales. Murales que no conocen fronteras, culturas ni idiomas. Son capaces de transmitir ideas y reflexiones a cualquier persona que los contemple. Mensajes que oculta el autor entre sus colores y formas. Conozcamos las historias de varios artistas que, inspirados en su tierra y su cultura, plasman sus obras en los muros del estadio principal de la parroquia. Hagamos un recorrido en el segundo Festival de Arte y Música Sonido de Colores González Suárez 2017. Mi nombre es Pablo Yacelga. Bueno, nosotros hace unos 2 años nos unimos para hacer un proyecto de arte, pintura, música. En este caso nos hemos juntado a los 3 personas que estamos aquí para hacer estos murales. El nombre se llama Colectivo San Pablo. En este día nosotros venimos individual, ¿sí? Ellos con su taller y yo con mi taller. Y nosotros vamos a plasmar nuestras ideas, el tema andino de González Suárez. Lo que aquí voy a plasmar ahorita es la sabiduría de todos nuestros pueblos andinos, en la cual voy a hacer algunos gráficos de los tocapos, que serían las escrituras de nuestros pueblos, ¿no? Donde están toda la historia, toda la sabiduría que ha tenido nuestro pueblo. Yo quiero que este mensaje llegue más a los jóvenes, ¿no? Que hoy en día, bueno, se está perdiendo mucho, aún más la sabiduría, los conocimientos que tenían nuestros pueblos se está perdiendo, y creo que con esta pintura espero llegar a los jóvenes aún más. La idea nace de una invitación de amigos. Ante todo, el gusto que les dio en venir acá a González Suárez, por tenerles aquí presente compartiendo un momento de arte y cultura, en lo cual hemos tomado el tema como expresiones de la cultura de la parroquia de González Suárez. Un proyecto con mucho esfuerzo, pero que de antemano estamos dando el reflejo que valió la pena realizarlo esto con mucho cariño, por cierto que es para la parroquia de González Suárez. Cada artista quiere expresar un mensaje importante en su obra. Por acá encontramos a una con visión de género, de cuidado del agua, Yacumama, obra que se sintoniza e identifica con la cultura andina. Bueno, desde que era muy adolescente tenía como esa visión artística. Soy nacida en San Gabriel y de pronto como que el territorio donde yo nací fue Pasto. Entonces los pastos como que tuvieron ciertos vínculos con la cerámica y con estas cosas de la iconografía, ¿no? Entonces yo de cierta forma le veo como un puente o una fusión frente a como a mí me ha gustado el arte, ¿no? Esta obra la comprendemos entre 3 personas y pues prácticamente la temática de la obra es tratar un poco, enfocar el tema del agua y el cuidado que tiene para el tema de las montañas, del cielo, en sí para todo, ¿no? Como un símbolo vital. Otro artista nos plasma en su obra la creatividad de la mujer cayambi a través del bordado.
El arte es una herramienta que sí nos puede dar estas iniciativas para fortalecer estos discursos de interculturalidad y creo que sí, ¿no? Las temáticas con las que se trabaja casi siempre son estas, pero yo quisiera decirles a todos que el arte y la ciencia siempre han ido de la mano. El arte y la ciencia están aquí para transformar esta sociedad. También que hagamos énfasis en recuperar este tipo de cosas como son las carreras en humanidades. No solamente una ingeniería puede ser algo lo máximo, ¿no? Sino que estas carreras que están en la rama de humanidades nos sirven también un poco para trabajar junto con la sociedad. Estamos más en contacto con la sociedad y creo que es importante y no debe ser desvalorizado. Mi trabajo que estoy haciendo es la entrega de la rama, es expresar esa idea emotiva que es la entrega de la rama, el compartir lo que uno se tiene. Con esto yo me comunico, como todos los compañeros aquí nos comunicamos mediante el color. Y esa es la idea, es dar un mensaje de cómo la gente de aquí es acogedora, es muy amable. Y mediante la entrega de una rama es como que está devolviendo algo, está compartiendo algo. Y eso es lo que quiero transmitir mediante el color. Ahí tenemos colectivos que son de la ciudad de Ibarra, el colectivo Ucupacha, también tenemos invitados de Tabacundo, de San Antonio de Ibarra, de Atuntaqui, de Cotacachi, de Otavalo, San Pablo del Lago y como anfitriones de aquí de la parroquia de González Suárez. Me parece muy chévere esto que ha organizado el chico Robert Inapanta con todos sus auspiciantes, ya que con este talento que cada uno y todos estos artistas tenemos, puede plasmar en estas paredes el talento, la cultura de aquí de Imbabura. Y también les pediría que por favor no dañen esto de aquí, traten de cuidarlo, ya que es algo que con mucho esfuerzo cada uno de estos artistas está plasmando y es hermoso ver esto. Muy satisfechos del trabajo que realmente, o el arte que están realizando aquí dentro de la parroquia. Y más que nada nosotros siempre como gardo parroquial predispuestos a apoyar a iniciativas de los jóvenes más que nada. Entonces en ese sentido nosotros estamos apoyando con lo que es la logística, también lo que son los materiales que es necesario para este evento, ¿no? La cultura visual es algo que todos poseemos, pero pocos son conscientes de ello. Las imágenes nos educan, nos exigen criterio a la hora de observar y entender sus mensajes explícitos e implícitos. Una vez que lo valoremos y apreciemos, nos corresponde cuidar de ellos. Kashna rurarikunaka sumakmi kan, shinapash ñukanchik kitikunapa pushakunaka ashtawa shuk kuskakunata kashnakunapa paskariashpa chari alikanma kan, tulpuk mashikuna kimiriashpa paykunapa yachaykunata ushaykunatapash tulpushpa rikuchinahuchu, shuk mashikunapash kaykunata huyashpa rikuriashpa kachu. Mashikuna kay pachakunakamami chayamushpakapashkanchik kay watapika, ñakuti mushu watapi tuparishpa kanahupashun mashikuna, kayakaman.